Daniel es un escritor que se ha especializado un poco, la verdad, en literatura de videojuegos. Pues de 6 libros que he escrito, 4 son de videojuegos, y ha sido un poco también inusitado en el sentido que no lo planeé, pero como ha sido una de mis pasiones, siempre, pues al ir escribiendo, al final me he visto que me he especializado un poco, ¿no? La unión entre historia y videojuegos es más cercana de lo que a mucha gente le puede parecer, porque para los videojuegos la historia es una inspiración constante, ¿no? De hecho, hay muchos historiadores que ya escriben también, ¿no? Como Alberto Venegas o Antonio César Moreno, pero lo mío yo en realidad me especialicé también en arqueología, y llegó por la parte de arqueología, preguntándome si se podía hacer una arqueología de los videojuegos, de acercarse a los videojuegos y a las consolas, a toda la tecnología que tiene, de una forma arqueológica. La gran crisis que hubo de los videojuegos, que la única que ha tenido, fue en el 82, 83 a la Navidad, porque se sacó un videojuego de ET, que fue cuando salió la película, que fue un churro. Y claro, se culpó al videojuego ET de toda la crisis, pero en realidad era porque todas las empresas fue los huevos de la gallina de los huevos de oro, y todos querían sacar videojuegos, y al final lo que hicieron fue sacar videojuegos muchos y que se copiaban unos a otros, bajó la calidad total, que hubo un crash, y Atari enterró no solo cartuchos de ET, que es lo que quería la gente, enterró un montón de consolas, de cartuchos, de otros juegos en Álamo Gordo. Iniciamos con el fin de un mito urbano, porque ya se comprobó que fue cierto. Y cuando la gente empezó a ir y a coger cosas, Atari llegó y echó una capa de cemento encima para que la gente no cogiera nada, ¿no? Luego con internet se empezó a crear el mito, los cartuchos de Atari están enterrados, tal. En realidad se sabía, ¿no? Y Andrew Reinhardt se enteró de que una compañía que está relacionada con Microsoft lo quería investigar, y él dijo, oye, que yo soy arqueólogo. Y excavaron y bueno, y descubrieron cosas muy chulas, ¿no? A mí Andrew me decía, los videojuegos, los cartuchos apestaban. O sea, que olían fatal, porque habían estado, al tirarse la capa de cemento, dentro se había quedado atrapado oxígeno y tal, y se habían creado bacterias, y eso con el tiempo se había ido pudriendo, y era como una bomba fétida los cartuchos. Pero descubrieron muchas más cosas, por ejemplo, que la gente se creía que solo habían tirado cartuchos de Atari, y que habían tirado consolas, mandos. Entonces todo eso a ellos también les daba pie a hablar de cómo es la vida en la sociedad del capitalismo tardío, ¿no? Del consumo y de muchas más cosas, pero sobre todo, ¿no?, de esa mitología popular que se había creado en los 80 respecto a los videojuegos y al enterramiento de Atari. Casi cualquier cosa, cualquier tema universal que está en la literatura, probablemente tenga su reflejo en los videojuegos, de alguna u otra manera, ya sea o una gran producción o un título independiente. El hecho de que yo esté pegando tiros en GTA, por ejemplo, no quita para que GTA contenga una crítica bastante ácida a la sociedad de consumo, independientemente de luego lo que haga Rockstar, que son los que han hecho el juego, que sacan mucho del consumo. Lo que es el juego es una crítica, ¿no? Pero luego también hay lo que hace en el libro, ¿no? Pues el Hammering Harry, es un videojuego muy clásico de recreativa, que luego salió, que es un carpintero que va con un martillo. Pues en ese juego lo que hace es que él sale un día a trabajar, que bueno, en la época pues se mostraba con una animación en pixel art, bueno, lo que ahora se llama pixel art, en esa época no, muy rudimentaria, pero él sale y se va a trabajar, y cuando vuelve una gran constructora la ha echado abajo la casa, ¿no? Porque quiere gentrificar el barrio. Y el argumento del juego, que ya te digo, es un juego de la época, mezcla de plataformas con un poco de acción, pues lo que tiene que hacer es luchar contra eso, contra la gran constructora, para recuperar su barrio, ¿no? Ronda rápida de preguntas típicas. De alguna manera se nace, pero también tiene que interesar transmitir parte de la realidad de una manera literaria, ¿no? Y que sea atractivo. En el último libro que he escrito, quizás llegué a comprender que no representaba lo que yo quería decir, y en cierto modo era una provocación gratuita que yo iba a hacer, y no puse algo. ¿Cómo vas a estudiar filosofía si te vas a negar a leer a Heidegger porque era nazi, ¿no?, por ejemplo? O ¿cómo vas a leer literatura de terror sin leer a Lovecraft, que era un racista de lomo? O no vas a dejar de ir a ver cuadros de Picasso porque Picasso era un machista. Bueno, la obra es de una manera y el autor puede ser de otra. En general, no en España, sino en todo el mundo, se lee mucha no ficción, pero porque la novela, no sé cómo decir esto, es que la novela le es caso urticaria a muchas editoriales, ¿no? No te quieren ni oír hablar de novela.
porque se venden mal. Porque ya hay muchas novelas de muchos autores ya consagrados, entonces sacar uno nuevo, salvo que seas una editorial especializada en novela, cuesta mucho, ¿no? Y no se arriesga con la novela. Que en eso también ha influido mucho Amazon, ¿no? Amazon y otras plataformas en las que se puede autopublicar la gente, que no es que yo tenga nada contra la autopublicación, pero sí es un poco que quiebra el modelo tradicional de editorial, en el que el editor es un intermediario entre el lector y el escritor, ¿no? Es un poco un filtro de calidad, y con la literatura y sobre todo con las novelas está pasando mucho que se ha cogido el modelo que está funcionando en la música con YouTube, pues que alguien hace una canción, la sube y, oye, y triunfa y muy bien. Y con los libros se está pasando un poco eso, pero al final te das cuenta de que el que triunfa, luego le cogen las editoriales, ¿no? De hecho, las editoriales miran Amazon y todas las plataformas en las que la gente cuelga sus cosas para ver cuáles son los más leídos y enseguida hacerle una oferta. En peligro de extinción no está, pero es una figura muy precaria. Si estás contratado por cuenta ajena por la editorial, bien. Si es de autónomo, de freelance, tienes dos opciones. O lo tienes como algo que bueno, puede que sí, puedes vivir, pero si tienes a alguien con quien compartes gastos y demás, ¿no? Y si no, tienes que estar trabajando todos los días. Sobre todo, ha habido un descenso de cómo se paga el corrector. A mí me han llegado a ofrecer 50 euros por corregir un libro de 250 páginas. Con la excusa de, no, si es que está bien y tal. Ya, a mí me da igual que tú me digas que esté bien. Yo me lo tengo que leer. Y tengo que prestar atención al libro. A un libro que no me interesa para nada. Entonces hay un poco la excusa de, no, esto te gusta, si a ti te gusta esto, y sí es verdad que se está convirtiendo un poco en eso, y por eso yo últimamente estoy muy cansado y quiero salir, estoy buscando otras alternativas, porque estoy harto de la industria editorial, no de la literatura. Si al libro aparece con algún fallo, van a recaer sobre el corrector toda la culpa. Oye, que su parte de culpa tendrá, pero es que yo he trabajado con editoriales que yo les he enviado y el editor con el que yo estoy trabajando no se ha leído lo que yo le he devuelto. Se ha leído una vez, a lo mejor, en Z o así, en diagonal, el manuscrito original para ver, oye, pues cambia esto y no sé qué, me lo ha pasado a mí, yo le he tenido que dar formato, le he tenido que revisar la ortografía, incluso el estilo a veces, cambiando párrafos enteros, detectar si esto a lo mejor lo ha cogido de Wikipedia, porque me ha pasado, de ver un párrafo y decir, hostias, esto es muy genérico. Y efectivamente, ir a Wikipedia y comprobar que lo habían cogido del todo, ¿no? Entonces sí, tú me dices, más que de que vaya a desaparecer, no, pero si va a acabar desapareciendo es porque porque los correctores pues van a acabar hartos. Si alguien que está pensando en enviar una novela, le diría sobre todo que no diga que se puede hacer una película, ¿no? de la novela, que es algo muy habitual. Sobre todo que miren qué publica la editorial. Es decir, no puedes enviar, y pasa, a las editoriales les llegan manuscritos todos los días. Entonces, entérate bien qué publica esa editorial, porque yo sé, por ejemplo, a editoriales que solo publican novelas les han llegado libros de jardinería, ¿no? Entonces, si tú publicas terror o otro género, busca esas editoriales de género, lo primero, ¿no? Luego repasa bien la ortografía. Ten en cuenta que la mayoría de las veces ni te van a contestar, pero sobre todo que estén seguros de lo que han escrito, de qué es, en dónde puede encajar, y que busquen esa editorial, que no desesperen, que busquen concursos de relatos, de novela, que muchas veces también es una salida, y que sepan que les van a rechazar.